Cuando libremente nos relacionamos con el mundo exterior, sentimos sensaciones tan cotidianas como atracción, calor, amistad, relajación, amor, hambre. Pero en nuestro cerebro está sucediendo algo mucho más complejo. Millones de decisiones químicas, orgánicas y sensitivas se procesan a velocidad vertiginosa y todas ellas dirigidas por un excepcional control central. Nos acercamos a un mundo increíble y desconocido. Escáneres activados. Zoom óptico a 200 milímetros. Objetivo localizado. Mecanismos de alerta a nivel alfa. Segregación de glándulas salivares hiperactivadas. Activando jugos gástricos a nivel 8. Fase primera completada. El cerebro, el órgano más complejo e importante del cuerpo humano, donde reside el control central, base de operaciones de todo nuestro complicado organismo. En su interior se encuentra una intrincada y extensa red de comunicación destinada a intercambiar, procesar y analizar millones de datos diferentes. Son las neuronas, elementos receptores y transmisores dedicados al transporte de los más diversos mensajes. Dicha información se procesa en forma de sustancias químicas e impulsos eléctricos. A través de cada una de ellas se transmite un mensaje diferente. Entre este tipo de productos vitales para nuestro organismo se encuentran las endorfinas. Estas importantes sustancias químicas son las responsables de canalizar por nuestro cuerpo la información necesaria para provocar estados de placer, bienestar o detectar simplemente si algo externo a nosotros es verdaderamente positivo para nuestro organismo. Datos tan necesarios para la propia existencia del ser humano. Temperatura interna a 39 grados centígrados. Nivel de sudoración al límite tolerable. Necesidad de compuesto químico H2O. Búsqueda de recursos externos. Secuencia de selección finalizada. Inicio producción endorfinas. Proceso de hidratación activado. Nivel de relajación en estado óptimo. Los puentes comunicantes que sirven de nexo de unión entre las neuronas son los llamados receptores. Al pasar su información de unas neuronas a otras, las endorfinas actúan sobre el receptor como una llave que encaja en una cerradura. De este modo, el receptor cambia de forma, adaptándose, para así dejar pasar de un modo selectivo a solo un determinado tipo de productos químicos que serán los responsables de suministrar al organismo la información deseada. Acoplamiento finalizado. Inicio mutación de puertas receptoras a formato pentagonal. Secuencia completada. Autorización de entrada selectiva solo a sustancias químicas de clase 5. Pero esta increíble máquina no es perfecta y puede llegar a cometer actos dañinos para nuestro cuerpo. En la exploración y relación con el mundo que nos rodea, el ser humano incurre en actos de inconsciencia que pueden llegar a provocarle un desenlace fatal. Muchas personas aún no son conscientes de que conducir un vehículo a más de 120 km/h está prohibido, es ilegal y puede ser el origen de gravísimos daños físicos y psíquicos. De hecho, miles de personas se lesionan irreversiblemente cada día. Otro de estos graves actos de inconsciencia se produce cuando una persona decide tomar por primera vez un determinado producto opiáceo. La satisfacción de lo prohibido e ilegal va a ocasionar a nuestro cuerpo una serie de secuelas en cadena. Nuestro cerebro desconoce ahora el increíble daño físico que se va a desencadenar. Estos nuevos productos, introducidos en el cuerpo humano, son derivados de una planta natural que es el opio. Estas sustancias poseen una estructura química y molecular tan similar a nuestras endorfinas que pueden colarse y reemplazarlas sin que nuestro cerebro valore realmente lo que más tarde va a ocurrir.
A partir de este momento se originará un conflicto fatal protagonizado por nuestro organismo enfrentado a unos nombres bien conocidos: heroína, codeína, metadona, que se introducen en el cuerpo humano a través de diferentes vías de entrada. Detectando entrada de sustancia química sin clasificar. Activando escáneres moleculares. Sustancia detectada. Entrada de alto nivel de endorfinas por vía exterior. Nuestro cerebro nunca sabrá que el consumo de estas sustancias acabará definitivamente con la producción de nuestras verdaderas endorfinas naturales. Este error provoca nuevas decisiones de nuestro gran control central basadas en la lógica y que solo servirán para empeorar la situación. Detener producción propia de endorfinas. Iniciada secuencia de estabilización a nivel 0. Prioridad máxima. Las sensaciones de placer y bienestar recibidas por el ser humano ante el consumo de droga son semejantes a las percibidas por la segregación de abundantes cantidades de endorfinas. Para paliar este exceso, nuestro cuerpo comienza a segregar excitantes que contrarresten esta desorbitada relajación y estado de tranquilidad, además de detener la producción propia de endorfinas. Activar mecanismos de equilibrio. Segregación de excitantes al máximo. Nuestro cuerpo comienza a introducirse en un callejón sin salida. El cerebro ha descubierto un nuevo camino, el camino más fácil para satisfacerse de una necesidad biológica vital, el bienestar. Este nuevo camino representa un enorme ahorro de energía y de esfuerzo. Aquí se plantea el más grave de los problemas. Las células que producen la endorfina de nuestro cerebro son excesivamente propensas a atrofiarse cuando no trabajan, al igual que los músculos se vuelven flácidos cuando no se utilizan. El cerebro toma entonces una decisión fatal: la búsqueda de sustancias alternativas en el exterior, los productos opiáceos. El primer consumo va acompañado de vómitos, excesiva debilidad, sensaciones no muy placenteras para el individuo y, precisamente, ahí está la trampa. Nuestro control central es incapaz de prever lo que se le avecina. De hecho, deduce que esa sustancia nunca le creará problemas, no pudiendo valorar que al no ejercitar el sistema interno de producción de endorfinas, este se atrofiará. Lo peor es que la segunda vez que consuma opiáceos, el efecto será mucho más placentero, pues disminuyen los efectos del vómito y la debilidad, siendo la sensación de bienestar cada vez más pronunciada. El consumo repetido ejercita e hiperdesarrolla el sistema noradrenérgico encargado de contrarrestar la excesiva sedación de los opiáceos, tan peligrosa para nuestra propia subsistencia. Hiperactividad total. Nivel de relajación insatisfactorio. Demanda de producción de endorfinas. Aumentar a nivel 100. Activar mecanismos de búsqueda. Estados de memoria en máxima alerta. Recapitulación de datos. Selección de estímulo externo óptimo para alcanzar el nivel 100 requerido. Detener escáneres de búsqueda. Objetivo localizado. Memorizando datos. Es así como surge el mono o síndrome de abstinencia. El mono
es la búsqueda implacable y prioritaria que el centro de control de nuestro cerebro establece para localizar un estímulo concreto que el organismo necesita y ya conoce, la sustancia opiácea. Este impulso lleva al cerebro a discriminar al resto de estímulos a los que considera ahora incapaces de satisfacer el nivel mínimo de endorfinas requerido para mitigar su angustia y alteración. Lo que no sabe el cerebro es que con cada dosis de sustancias opiáceas ingerida, la glándula de producción de endorfinas naturales se atrofia más y más, generando cada vez menores cantidades. Así se produce una reacción en cadena imparable. El organismo segrega un nivel aún más alto de sustancias excitantes para contrarrestar el nivel de relajación alcanzado por el efecto de consumo de opiáceos. De este modo, la próxima vez que el cuerpo humano necesite ingerir un opiáceo, lo hará con una dosis cada vez mayor, por el carácter de tolerancia que tiene el organismo. Alerta. Nivel de excitación hiperactivado a 120 unidades. Inicio proceso de estabilización. Aumentar producción de endorfinas a 120. Emisor de endorfinas en mal estado. Buscando recursos alternativos. Estímulo externo opiáceo seleccionado. Abrir vías de acceso al interior. Las células nerviosas del organismo, ante la penetración de productos opiáceos en grandes cantidades, informan confundidas al centro de control de que se ha alcanzado el nivel deseado de endorfinas. Nivel 120 de endorfinas alcanzado. Estabilización conseguida. Sistemas en orden. Pero desgraciadamente no es así. Nuestro cerebro, en su toma de decisiones lógicas, ha cometido un gran fallo. Un error de cálculo que nos lleva a convertirnos en esclavos de un estímulo: la droga. Sistema de producción de endorfinas inutilizado. Alerta máxima. Prioridad en la búsqueda de recursos externos alternativos. El cerebro deja de consultar y pedir ayuda a la glándula atrofiada de producción de endorfinas. Ya solo buscará aquel estímulo capaz de saciar su nueva necesidad biológica. Anulando base de datos y búsqueda de recursos. Estímulo externo opiáceo seleccionado y memorizado. Prioridad alfa. Sin embargo, la batalla no está del todo perdida. La glándula atrofiada no está muerta, solo se encuentra bloqueada. Aún existe una puerta abierta a la esperanza. Hasta el descubrimiento de las endorfinas, la adicción a las drogas se ha tratado como un problema marginal, como una maldición divina en la que culpa y enfermedad van unidas por el desconocimiento que hasta hace poco existía sobre la forma de actuar de los opiáceos en el cuerpo humano. Así, se convertía al drogadicto en un apestado que debía pasar por un duro periodo de sufrimiento para conseguir su curación. Ante esta realidad, son pocos los enfermos que se animaban a recuperarse y muchos los que abandonaban en el periodo de abstinencia. Sin embargo, después de importantes descubrimientos científicos, se puede ofrecer una nueva vía de solución al grave problema de los enfermos adictos a opiáceos: el tratamiento UROD, desintoxicación ultra rápida de opiáceos. El sistema UROD utiliza una técnica integral de curación que consta de las siguientes fases. En un primer momento, el paciente será entrevistado y sometido a un riguroso chequeo médico y psicológico. Se le practicarán una serie de pruebas, entre las que se encuentran un examen electrocardiológico y un análisis de sangre para detectar la posible existencia de otras enfermedades causadas por las sustancias mezcladas con las drogas o bien por la falta de higiene en su administración.
Las razones de estas pruebas responden a una realidad cada vez más evidente, y es que la adulteración, así como el comercio ilegal, ha llevado al consumo sin control de sustancias altamente peligrosas para el ser humano que agravan aún más los problemas específicos de los opiáceos. No es extraño, por tanto, encontrar junto a ellas restos de papel de aluminio, filtros de cigarrillos, polvo de ladrillo o talco, sustancias que se alojan irremediablemente en zonas del cuerpo humano, afectando a sus órganos vitales. En una segunda fase, el paciente será hospitalizado para un tratamiento de 24 horas que comenzará con una premedicación preparatoria a la desintoxicación. Posteriormente, será ingresado en una unidad de cuidados intensivos, procediendo a su sedación. Perfectamente monitorizado y controlado por profesionales durante todo el proceso, el enfermo está preparado para continuar con el tratamiento UROD. Ya en la fase principal se procederá a limpiar al organismo de la droga acumulada. A su vez, por medio de una medicación específica, se conseguirá eliminar definitivamente el terrible estado de ansiedad que sufría el paciente, con lo que la ingestión de droga dejará de tener sentido. Paralelamente, el paciente es tratado con naltrexona, un fármaco que actúa taponando los receptores de las células nerviosas. De este modo, se bloquea la posible entrada de drogas sobre los receptores contaminados por la adicción. Al mismo tiempo, la naturaleza de nuestro organismo comienza a regenerar nuevos receptores limpios de toda infección. Mediante este tratamiento preventivo, que durará 9 meses, las sustancias opiáceas pierden toda su efectividad. Es en este periodo de tiempo cuando el método UROD alcanza su máxima eficacia, apoyado por un seguimiento farmacológico y psicológico que lo distingue de otros sistemas existentes. El paciente ya no se encuentra en ese estado de máxima ansiedad conocido como mono. El estímulo opiáceo no es requerido por el organismo, pues ya no necesita de excesivas cantidades de endorfinas, y si lo ingiriera, tampoco conseguiría hacer efecto en los receptores taponados. Alto descenso del nivel de endorfinas. Regularizar estado de hiperactividad a niveles estables. Estímulo opiáceo no recomendado por exceso de producción. Eliminar prioridad alfa. Reinicializar todo el sistema. Activar bases de datos. Buscando antiguos recursos alternativos. El individuo comienza a prestar atención a otra serie de estímulos externos. Esto hace que el cuerpo demande endorfinas de la glándula atrofiada por el desuso, posibilitando su regeneración gradualmente. De este modo, queda restablecido el necesario equilibrio de nuestro cuerpo. Por fin, el ser humano vuelve a ser vital. El tratamiento UROD está siendo aplicado a nivel internacional con magníficos resultados. Desde Estados Unidos a España, de Italia a Israel, cada vez son más las personas que están adoptando este sistema contra la terrible y mortal adicción a los opiáceos. La eficacia del tratamiento UROD está basada en no obligar al enfermo a superar un periodo de grandes sufrimientos y en poner medidas eficaces para evitar una posible recaída.
Por todas estas razones, Urod está consiguiendo un índice de efectividad del 100% y más de 300 personas son tratadas mensualmente en todo el planeta. El sistema Urod ofrece el método de desintoxicación más rápido y eficaz, garantizando la eliminación completa del síndrome de abstinencia, la recuperación fisiológica del organismo afectado y la libertad de actuación del ser humano en su toma de decisiones. La adicción a las drogas es una enfermedad que esclaviza al ser humano, que elimina su capacidad de libre albedrío, convirtiéndolo en una simple marioneta. Se produce como consecuencia de un fallo en nuestro organismo y esto hace que todos seamos drogodependientes en potencia. Los profesionales de CITA ofrecen una solución científica a esta enfermedad. Con el método Urod, el síndrome de abstinencia queda eliminado por completo en menos de 24 horas mientras el paciente duerme, sin sufrimientos, sin traumas que puedan dejar secuelas físicas y psíquicas en el individuo. Eliminado el síndrome, las cadenas que nos atan a las drogas desaparecen. Solo así recuperaremos nuestra libertad, nuestra facultad para sorprendernos y reír, para emocionarnos y disfrutar plenamente a placer de la vida y de cuanto nos rodea. Método Urod, la solución médica a las enfermedades de adicción a los opiáceos. Cuando libremente nos relacionamos con el mundo exterior, sentimos sensaciones tan cotidianas como atracción, calor, amistad, relajación, amor, hambre. Pero en nuestro cerebro está sucediendo algo mucho más complejo. Millones de decisiones químicas, orgánicas y sensitivas se procesan a velocidad vertiginosa y todas ellas dirigidas por un excepcional control central. Nos acercamos a un mundo increíble y de... Secuencia de selección finalizada. Inicio producción endorfinas. Proceso de hidratación activado. Nivel de relajación en estado óptimo. Los puentes comunicantes que sirven de nexo de unión entre las neuronas son los llamados receptores. Al pasar su información de unas neuronas a otras, las endorfinas actúan sobre el receptor como una llave que encaja en una cerradura. De este modo, el receptor cambia de forma, adaptándose, para así dejar pasar de un modo selectivo intensa red de comunicación destinada a intercambiar, procesar y analizar millones de datos diferentes. Son las neuronas, elementos receptores y transmisores dedicados al transporte de los más diversos mensajes. Dicha información se procesa en forma de sustancias químicas e impulsos eléctricos. A través de cada una de ellas
se transmite un mensaje diferente. Entre este tipo de productos vitales para nuestro organismo se encuentran las endorfinas. Estas importantes sustancias conocido. Escáneres activados. Zoom óptico a 200 milímetros. Objetivo localizado. Mecanismos de alerta a nivel alfa. Segregación de glándulas salivares hiperactivadas. Activando jugos gástricos a nivel 8. Fase primera completada. El cerebro, el órgano más complejo e importante del cuerpo humano, donde reside el control central, base de operaciones de todo nuestro complicado organismo. En su interior se encuentra una intrincada y estías químicas son las responsables de canalizar por nuestro cuerpo la información necesaria para provocar estados de placer, bienestar o detectar simplemente si algo externo a nosotros es verdaderamente positivo para nuestro organismo. Datos tan necesarios para la propia existencia del ser humano. Temperatura interna a 39 grados centígrados. Nivel de sudoración al límite tolerable. Necesidad de compuesto químico H2O. Búsqueda de recursos externos.